Hola nuevamente a toda mi gente linda que visita el canal de noticias de Filósofo 777. En esta ocasión traemos las noticias más importantes de lo que ocurrió en Venezuela y el mundo este 21 de septiembre. Comenzamos las noticias. Gobierno paga intereses de bono soberano con vencimiento en 2027. Como podrán notar en la imagen del tweet que aparece en la parte superior, es una notificación donde la Oficina Nacional de Crédito Público, a través de Twitter, informó sobre el pago del cupón BENS 2017. La empresa de análisis del entorno macroeconómico venezolano, Ecoanalítica, ha señalado también por Twitter que el pago de los intereses de estos bonos es de 187 millones de dólares. Según información aportada por la firma, el pago se hizo en el tiempo de gracia que vence el 15 de octubre. Pues el Estado venezolano se habría retrasado anteriormente. En otros titulares, el presidente de Paraguay ofreció comida y medicina a Nicolás Maduro, pero concluyó que el gobierno de Venezuela no quiere ser ayudado. Así está la situación. El orgullo que pretende mantener Nicolás Maduro, un orgullo estúpido, donde el presidente de Paraguay ofrece ayudar en este canal humanitario y enviar comida a Venezuela, pero Nicolás Maduro rehusó aceptar dicha ayuda. Por otra parte, cancilleres del Grupo Lima aún creen que un diálogo en Venezuela sería real. Realmente pues están en su concepto errado. Particularmente creo que el diálogo no lleva a ningún lado, porque el gobierno nunca va a salir con diálogo. Ninguna dictadura ha salido jamás dialogando. Si pensamos en lo que ha ocurrido en toda la historia, si recordamos lo que sucedió en Ucrania, no se dio gracias a un diálogo. Fue bajo la presión popular lo que hizo posible que una dictadura saliera. Lo único que se reconoce en la ONU actualmente, y que lo han dicho a Vox Populi, es que en Venezuela hay una dictadura. Esa es la única declaración que tiene la ONU en consenso, pero que nadie hasta el momento quiere hacer nada, moviendo protocolos, haciendo una cosita y emitiendo comunicados, pero sin llegar a nada. El único que se ha atrevido a hacerlo por ahora es Donald Trump, y para estos días pues se esperan las nuevas sanciones que vienen directamente del mercado común europeo y del presidente Macron de Francia, que también tiene perfilados algunas sanciones en lo que corresponde a Venezuela. Por otro lado, crisis venezolana dividió opiniones en la sesión de Eurolat en El Salvador. La polémica empezó cuando el eurodiputado español Agustín Díaz criticó la declaración propuesta por los copresidentes del organismo, que según el parlamentario omiten cuestiones gravísimas sobre la crisis venezolana, y aseguró que los parlamentarios del grupo del Partido Popular del Parlamento Europeo no lo apoyarían. Añadió que la declaración emitida por los copresidentes del componente europeo y latinoamericano no habla de la crisis humanitaria, de los presos políticos y de la situación de corrupción que se vive en Venezuela. De igual forma, el colombiano Óscar Pérez, del Parlamento Latinoamericano Parlatino, lamentó que a escasos kilómetros de Venezuela se quiera desconocer la situación pavorosa y la persecución casi homicida que tiene y que sufre la oposición venezolana. Por otro lado, el Parlacén Guillermo Osorno dijo: dejemos que el diálogo prevalezca, creamos en las instituciones de Venezuela. El copresidente del componente europeo, Ramón Jáuregui, dijo que no habría resolución si se hiciera caso a las posiciones del Eurolat, ya que muchas veces no ha dicho nada sobre lo que está ocurriendo alrededor. Esa es una gran verdad. Los términos políticos o la política y el diálogo lo único que ha hecho es enfriar todo el proceso de libertad de Venezuela. Yo siempre me hago la pregunta si Simón Bolívar hubiese podido liberar a Venezuela y a las 5 naciones dialogando con España. Si la gente se hubiese puesto a pedirle a la ONU, a la OEA, que hubiesen existido en la época, claro está, si hubiesen pedido a los organismos mediadores si querían permitir la libertad de esas 5 naciones. Obviamente estaríamos hoy todavía siendo subyugados bajo el imperio español.
Por otro lado, Brasil enviará emisarios a Venezuela para evitar más impagos de la deuda. Así es, nos van a tocar la puerta y en la casa. Llegará el cobrador a la casa. En las próximas semanas llegarán al país de los proveedores financieros, funcionarios del Banco Central del Ministerio de Hacienda de Brasil, con la finalidad de conversar con el gobierno nacional y asegurarse de que la administración del presidente de Nicolás Maduro les pague el dinero que se les debe. Así es, cobradores en la puerta, señores. Aunque parezca ilógico, primera vez en la historia que eso pasa. No sé cuánto les gustará que les lleguen a tocar la puerta para cobrarle. Bueno, esta vez como el presidente está haciendo el musiú, le van a llegar, y perdónenme los musiúes, pero le van a llegar a tocar la puerta aquí mismo al Palacio de Miraflores, a decirle, bueno, ¿qué pasó, mijo? ¿Piensa pagar o no piensa pagar? Bueno. Por otro lado, petroquímica brasileña Braskem finaliza contrato de suministros con PDVSA. La compañía brasileña no quiso hacer comentarios sobre el motivo por el cual terminó el contrato. Una fuente de Braskem y otra de PDVSA dijeron que son las sanciones de Estados Unidos a PDVSA los que habrían influido en la decisión. Otro concepto sería pensar que no solamente sería eso, sino el punto anterior que hemos tocado, que Venezuela le está quedando mal a todo el mundo con las deudas. Y si quieren preguntarle, y si quieren corroborar esta información, llamen y pregunten a las embajadas, a los empleados que están trabajando en las embajadas, a ver si ya recibieron el pago de sus sueldos. Aquellas personas que todavía tienen 2 y 3 meses esperando que el gobierno les mande plata. Pero, ojo, a los médicos cubanos sí no les falta. A los médicos cubanos sí tienen su cheque todo el cierre de mes. Y ojo, ellos no cobran en bolívares, ellos cobran en dólares. ¿Cómo irán a hacer para pagarles ahora, por cierto? ¿Será que les van a pagar en rupias? Bueno, amanecerá y veremos con eso. Por otro lado, para Rusia es inaceptable amenazar con el uso de la fuerza a Venezuela. La amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela o cualquier otro país es inaceptable, lo dijo el canciller ruso Sergei Lavrov en la Asamblea General de la ONU, haciendo referencia a una de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El canciller ruso Sergei Lavrov también mantuvo una reunión con su homólogo de Brasil, Alicio Nunes, con quien, entre otros temas, discutió la situación de Venezuela. El canciller ruso quiso saber cómo veíamos la situación en Venezuela. Le expliqué nuestra posición, que se trata de un país que inició un camino autoritario, dijo Nunes a la prensa en la sede de la ONU. ¿Sí? Al canciller Lavrov, usted puede pensar lo que quiera, papito, pero ustedes ya no son la Unión Rusa Soviética. Ustedes no son la potencia que quisieran ser. Ustedes no son la potencia que mandaban cohetes al espacio antes. ¿Sí? Déjeme hacerle esa pequeña aclaratoria. Ustedes quizás tienen a uno de los hombres más ricos dirigiendo una nación, que es el caso de Putin, pero militarmente ustedes hoy en día no tienen la capacidad de fuego, de resistencia que tiene Estados Unidos. Qué pena, para aclararles ese puntico. Y ojo, Estados Unidos y China ya llegaron a un acuerdo para el proceso de lo que viene con Venezuela. Así que estamos a poquitos días de la libertad. Yo sé por qué se lo digo. Dentro de ese proceso que estoy hablando de la libertad, hay un siguiente titular y es el siguiente: Estados Unidos no descarta un embargo petrolero a Venezuela. Esto con la finalidad de obligar al gobierno de Nicolás Maduro a que regrese a la democracia. Así lo afirmó la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley. Si la situación no mejora, todas estas opciones siempre serán posibles. Por eso estamos mirando, al principio hubo sanciones, luego veremos. Puedo decir que esto del embargo no está descartado, afirmó la diplomática en una conferencia de prensa. ¿Sí? Yo se lo dije hace semanas, aunque mandaron a Ocariz se fue a defender los bonos que él tiene de la deuda y que compró de PDVSA. El señor Ocariz, el traidor de la patria, bueno, ese desgraciado se fue a pedirle allá cacao para que no implementaran las sanciones contra el embargo a los productos de PDVSA, porque obviamente pierde su valor y se vería afectado. Pero eso está dentro de la lista. Antes de la invasión, tenga la seguridad de que este va a ser uno de los pasos. Cuando ya ustedes escuchen esto, estamos a la puerta. Es porque nos están sonando las campanas o el timbre. Así que estemos pendientes.
porque la libertad viene. Los que tuvieron la oportunidad de escuchar en mi canal de Filósofo 777, subí un documental, una reflexión que tiene que ver con la historia de cómo un país petrolero se llegó al punto de no tener gasolina. Les pido que visiten mi canal para que observen, vean, escuchen la reflexión de este servidor, porque el día de hoy se ven largas colas y se mantienen largas colas en todo el país por escasez de combustible. Antes solamente se veía en la frontera, porque la mayoría de los venezolanos, bueno, la mayoría no, perdón, los venezolanos que parecieran no ser venezolanos, se llevan el combustible para el vecino país para ganarle mucho dinero. Es un negocio que ha sido rentable para los pimpineros desde hace muchos años, y que cada día pues se ha ido incrementando más la gente que no tenga valores, que no ame el país y que por esa razón saque todo lo que Venezuela produce y se lo llevan sin importar el sufrimiento de sus compatriotas o paisanos venezolanos. Bueno, como consecuencia de eso y de que la PDVSA solamente está trabajando al 40%, y como consecuencia de que ya Estados Unidos no está mandando los líquidos que se necesitan para hacer el proceso de refinación de petróleo a gasolina, como consecuencias de que las sanciones económicas están trancándole la puerta y de que Venezuela hoy en día no está produciendo la gasolina que necesita, sino estamos produciendo muy poca cantidad y estamos importando para el consumo nacional. Entonces eso ha generado el caos y lo seguirá generando por las próximas semanas y se irá intensificando en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque no va a haber combustible en el país. Así, punto. Hoy el presidente Nicolás Maduro reculó diciendo nuevamente que quería llamar a los inversores extranjeros que vinieran y pagaran en dólares. Pero defina, papito, no era que usted esas sanciones se las pasaba por la pretina. No era que el hecho del problema de los dólares era que usted con las rupias y los euros y los yuanes iba a hacer y deshacer. ¿Dónde está el economista, el bruto que lo está asesorando a usted? Dígale a ese señor que perdió su tiempo. Ese tipo no tiene ni la menor idea de las cosas que le está haciendo pasar. Ya hoy tuvo usted que recular. Maduro, eso te pasó a ti. Hoy tuviste que recular. Hablas como un prepotente de que tienes todo en las manos. Tú no eres Chávez, papito. Nadie se te come el cuento, señor. ¿Sí? O sea, Venezuela, prepárese porque lo que viene es duro. Entre otras noticias, el gobierno planea emitir un nuevo billete a finales de año, un nuevo billete de una denominación más grande. Por allí algunos rumores o especulaciones dicen que podría ser un billete de 100.000, otros un billete de 250.000, otros un billete de 500.000, para evitar que la gente cargue montones encima. E inclusive se habla de un segundo billete, pudieran sacar uno de 100.000 y uno de 250.000. Bueno, el gobierno venezolano lanzó el diciembre pasado una nueva familia de billetes y monedas que hizo y creó un caos que multiplicó 200 veces la mayor denominación. Menos de un año después, el presidente de la superintendencia del sector bancario, Sudeván Antonio Morales, mencionó que estaban trabajando en la fabricación de un nuevo billete que entrará en circulación para finales de año, sin precisar todavía qué valor tendrá. Por eso le digo, nosotros estamos especulando y quizás especulamos de que no sea un solo billete, porque un solo billete no haría cambio. La idea sería emitir unos 2 o 3, uno de 100.000, uno de 250.000 y uno de 500.000, por citar algo así. Ahora bien, ¿qué pasa? Recordamos todavía la historia. Yo siempre tengo que hacer el tintín ese porque es que me da risa todavía los ignorantes que creen en este animal que está gobernando la nación. Todavía hay gente que está pensando que los billetes no han llegado a Venezuela desde diciembre del año pasado, cuando se creó la famosa ideota de sacar el billete de 100 en circulación. Que Maduro dijo que el problema había sido que la oposición había impedido que los barcos que contenían los billetes llegaran a Venezuela. Bueno, han pasado 10 meses y no han llegado los barcos, los aviones, los portaaviones, los yates. Bueno, los que venían se perdieron, papito. O se hundieron o se fueron por el Triángulo de las Bermudas. El caso es que ese cono monetario no llegó. ¿Y sabe por qué no llegó? Vuelvo y lo aclaro.
Porque simple y sencillo, ustedes no le pagaron la plata a los que estaban fabricando los billetes. Y la gente que estaba fabricando los billetes, ellos dijeron, los alemanes dijeron, qué pena, usted no se va a llevar las cajas de billetes sin dar plata. Así que usted paga primero y nosotros soltamos billetes. Y entonces, como no le soltaron el billete, allá hay un montón de billetes impresos que todavía están esperando ser repatriados. Pero como ustedes no tienen la plata y como no tienen las divisas, entonces por eso estamos como estamos. Por eso es que a ustedes se les cerraron las puertas. Por eso es que los bancos ingleses, norteamericanos, no quieren darle dólares a ustedes. Por eso fue el invento ese chino que ustedes, el cuento chino que ustedes se inventaron, de querer crear de querer trabajar con un nuevo estilo monetario que sería trabajando con yuanes, con rupias y con euros. Porque resulta de que ningún banco norteamericano les quiere trabajar a Venezuela porque Venezuela le debe todavía un montón de billetes de lo que tiene que ver con DICOM. Así de sencillo. Esa es la verdad que la gente muchas veces no conoce. Y aún así planean emitir un nuevo billete. Será para limpiarnos el alma, porque para otro ni siquiera papel higiénico se consigue. Ahí vamos. En otras noticias, Maduro quiere inversionistas de Estados Unidos en Venezuela, lo que estábamos hablando precisamente. La tarde de este jueves, en un evento de reinauguración del Hotel Maracay, Maduro invitó a empresarios de Estados Unidos a invertir en todas las áreas de trabajo en Venezuela, ya que a su juicio es un país confiable, donde la inversión está asegurada. Sí, pregúntenle a los Humboldt, a los dueños del Hotel Hilton, pregúntenle a los dueños de Éxito, a los dueños de las empresas que han sido expropiadas. Pregúntenles si la inversión de ellos está asegurada y si ustedes ya pagaron la totalidad de lo que expropiaron. Nosotros queremos a los Estados Unidos, dijo, y queremos a los inversionistas, se expresó, y que más allá de lo que se sabe, existen muy buenas relaciones. Sin embargo, el dignatario nacional recordó las sanciones que recientemente impuso el gobierno norteamericano contra Venezuela y señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe levantar las sanciones financieras contra el país para que se pueda invertir en dólares nuevamente. ¿Volviste a recular? ¿No era que tú eras plenipotenciario y que la constituyente te iba a resolver todos los problemas? Bueno, ¿dónde está? Sigues quedando como un mentiroso. Y los que lo siguen quedando como estúpidos, siguiendo a un pobre Bolsas una y otra vez. Perdóneme que le estoy hablando claro. Seguimos. Gobierno aprueba recursos para proyectos comunitarios. El gobierno nacional aprobó la cifra de 1.499.245 millones de bolívares para la puesta en marcha de proyectos comunitarios impulsados en los 23 estados del país. Además realizó la asignación extraordinaria de 400.000 millones de bolívares que irán destinados a gobernaciones y alcaldías del país para el pago de salario de sus trabajadores. Uy, por fin. Primero, la cantidad de billete que debe meterse Diosdado Cabello con estos proyectos. Segundo, y no solamente Diosdado, los que tienen por ahí alrededor. Segundo, que ojalá y le paguen de verdad a los empleados, porque la gente de la alcaldía de Táchira, las alcaldías que están manejando la gente de la oposición, todavía hay personas que no han recibido los aguinaldos, ni del año pasado, ni los bonos que ustedes les daban por estar en la frontera de hace 2 o 3 años. Ojalá y se pongan ustedes a cuenta con eso, aunque como digo siempre, amanecerá y veremos. En otros titulares, Maduro ha denunciado al menos 20 intentos de magnicidio en su contra. Sabemos que la paranoia que tiene este señor es gravísima. Él cree que si alguien quisiera matarlo de verdad, ¿no lo podría haber hecho? Bueno. En otras noticias, MUD no reconoce constituyente para el diálogo con el gobierno. Esa es una de las mentiras del tira y coge, del tira y jala, de la MUD y el gobierno. Es una pantomima más. Los aciertos y errores de la MUD se van a medir en estas regionales. Así es. Así es. Triste y lamentable, pero si pensábamos llenar el mapa en azul, hay un grupo que no está de acuerdo con ir a elecciones. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con votar por un gobernador. Sin embargo, vuelvo y repito, yo preferiría tener a un traidor a la patria como Ramos Alú en lugar de tener a una Iris Varela como gobernadora.
Así que si usted no quiere votar, hágase esa figura. Piense, Ramos Salud como gobernador de un estado, a pesar de que sea traidor y vendepatria, un Manuel Rosales como gobernador de un estado, a pesar de ser traidor y vendepatria, uno Cariz como gobernador de un estado, a pesar de ser traidor, desgraciado y vendedor de patrias, o tener a un Diosdado Cabello como gobernador de un estado, a una Iri Varela como gobernador del estado, a un Jorge Rodríguez como gobernador del estado. Sopesen eso en la balanza y dígame más o menos cómo nos iría un poquito mejor, por así decirlo, aunque son casi del mismo charco, pero analícenlo. Y si ustedes quieren ver el mapa todo rojo rojito, yo soy de los radicales, nunca estuve de acuerdo con ir a las elecciones de gobernadores, pero vuelvo y repito, en el escenario que nos pinta el gobierno, nos toca bailarle al son y hay que matar la cucaracha. Entonces este 15 de octubre, este servidor sí va a votar y le pide a usted que salga a votar. Aunque no estemos de acuerdo, busquemos, entérese bien sí, de quién fue la persona que ganó en su estado, quién ganó las primarias. Porque la trampa que tiene también esta gente montada es que lanzaron todos los candidatos al tarjetón para confundir, y entonces el que no estuvo consciente de quién ganó en su estado va a llegar a votar, por lo menos en el Táchira, va a llegar a votar que sí por Andrade, o va a llegar a votar por la alcaldesa, o va a llegar a votar por cualquier otro, por Miguel Rodríguez, Miguel el periodista, pero no están enterados quién fue la que ganó, que fue la de Acción Democrática, a la que hay que llegar a hacerle y darle el voto, aunque no queramos. Así que clarito con eso, porque el voto de los demás no suma. Ya esas son las reglas del CNI. Voto que usted ha equivocado no va a sumárselo al que ganó las primarias. Así que entérese bien por quién debe votar, a pesar de que le aparezcan 1000 caras en el tarjetón. En otras noticias, magistrados en exilio cumplen 60 días de persecución y amenaza. ¿Sí? El nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra fuera del país, siguen siendo amenazados, y no solamente ellos, también sus familiares. Pero menos mal que aquí en Venezuela todo está bien, dijo Nicolás Maduro. Hoy en día denuncian despido de 20 fiscales del Ministerio Público en Táchira por razones políticas. Estos 20 fiscales fueron destituidos precisamente porque estaban coludidos con Luisa Ortega. Por esa razón es que los están votando, están buscando gente que solo sea de la calaña de ellos. Aunque Luisa Ortega no es de otro mundo, pero por lo menos por haber accionado o reaccionado como lo hizo. Otra noticia, se informa que prevén que para el cierre del año la economía va a caer aún más, un 123%. Échenle pluma. O sea que este fin de año muchos de la yaca se comerán solo la hoja que lo sostiene. Así es. Econométrica afirmó que el Ejecutivo prevé operar el DICOM con euros, no con una cesta de monedas. Por eso también intentan evitar sanciones europeas. Señores, por eso le dije hace unos minutos atrás, en las noticias anteriores, vienen sanciones europeas. Y cuando vengan las sanciones europeas, los bancos europeos ya están a punto de echar para atrás la decisión de apoyar a Venezuela. Entonces nadie va a querer echarse de enemigo al mercado común europeo, nadie va a querer echarse de enemigo a la gente que va a manejar el convenio internacional de las transferencias bancarias, y por esa razón Venezuela está a punto de entrar en un default, está a punto de quedar solo, quedar totalmente aislado, y es donde viene el proceso más fuerte. Entonces todos atentos, porque esto es un tic-tac todos los días. El sector, en otro anuncio, el sector de transporte registraría un 75% de paro técnico. Hablo de paro técnico, no hablo de paro general. Y hablo de paro técnico porque la mayoría, el 75% de transporte, lo hablo por Táchira. Algunos le faltan repuestos, algunos vehículos no tienen cauchos, otros vehículos les da más dinero comprar gasolina y mandarla para Colombia que ponerse a trabajar. De la gente que estábamos hablando que no tenía valores, bueno, hay mucha gente que solamente se hace las colas de gasolina con los taxis, con los carros, con las busetas, y no para trabajar, sino para ir, tanquear y vender el combustible. Entonces, esa es la razón por la cual hay un 75% de paro técnico, y la excusa siempre va a seguir siendo la falta de cauchos y la falta
de repuestos para los vehículos. Ahora en noticias energéticas, Venezuela a partir de ahora va a sufrir apagones de 2 a 5 horas. Pueden durar diariamente de 2 a 5 horas en todo el país. Escuchen, ya no es el problema de las iguanas, ya no es el problema de la falta de agua, se está desbordando el agua, hay abundancia de agua, ya no hay, el problema ya no se sabe cuál es el problema. Definitivamente yo sí sé cuál es el problema, el montón de ineptos que dirigen esos organismos, que fueron buscados por la camisa política y que no fueron buscados por su capacidad. Entonces esa es la razón por la cual la parte energética se ha ido al piso, y todas, porque si ustedes miran Sidor, quien dirigió Sidor por muchos años, un abogado, ¿qué carajo sabe un abogado de producir hierro? Bueno, échenle pluma, así estamos. Benalum perdió 22 celdas de producción por falla eléctrica. La empresa estatal Benalum perdió alrededor de 22 celdas de producción de aluminio este martes, luego de una falla eléctrica en la subestación eléctrica Guayana, que inició a las 10 de la mañana del lunes y se prolongó hasta el martes. ¿Usted se imagina la cantidad de plata que se perdió? ¿Pero de dónde sale esa plata? Del bolsillo de los venezolanos. Pero si usted no ha pagado nada, no, lógicamente usted no ha pagado nada. Esa plata era plata con la que se iba a pagar de repente al médico, que se iban a pagar a las enfermeras, que se iban a pagar a los profesores, pero como ya no llega el presupuesto, entonces ahora tienen que descontarlo del presupuesto y hacer más chucuta la distribución para los gastos nacionales. Entonces sí salió del bolsillo de los venezolanos, para los que todavía no entienden lo que les estoy explicando. El diputado Miguel Pizarro advirtió que 14.000 familias se encuentran en peligro en el estado Aragua y Carabobo. Tenemos semanas anunciándolo, el Estado no quiere hacer nada, se nos viene una vaguada y ya están alertando que hay un posible huracán que se acerca hacia Venezuela. Así que a orar, gente, para que el daño no sea duro, o para que Dios lo disipe antes de llegar a las costas venezolanas. Así que atentos. 68% de los niños evaluados en Caracas y los estados Miranda, Vargas y Zulia presentan déficit nutricional o están en riesgo de tenerlo. Lógico. Hay partes en Venezuela donde la gente se está comiendo los gatos, se están comiendo los perros callejeros. Si no lo sabía, sepa, lo han encontrado osamentas. Es triste y lamentable, pero así es, se están encontrando osamentas de animales. ¿Por qué? Porque se los están comiendo, porque hay mucha hambre. Así la gente se espanta cuando se imagina a las personas haciendo cola en los carros de basura. Hay gente que uno las ve en los restaurantes buscando los desperdicios que salen, los pedacitos de pollo, los huesos con un poquitico de pollo, para llevárselo a su casa y mezclarlos con algo y dárselo a comer a los niños. Eso es lo que yo le estoy diciendo, que ese proceso, cuando llegue a Caracas, y cuando todos los que están en los barrios hoy gritando, Chávez no se va, la espada de Bolívar que libera América Latina, cuando ustedes pasen hambre, entonces ustedes mismos se les va a olvidar las consignas y se les va a olvidar la pasión que tenían por el muñeco de cera. En otra noticia, nueva balacera se presentó el día de ayer en el puente internacional Simón Bolívar. Según los que presenciaron el hecho, los tiros provinieron de una de las trochas. Algunos manifestaron su molestia diciendo que la policía no acudió tras lo sucedido. En los últimos meses esta situación se han hecho irregulares en la parada. Lo más reciente se presentó el 11 de septiembre. Las autoridades atribuyen hechos a disputas entre bandas criminales por el poder de manejar las trochas. Vamos a observar el siguiente video para que puedan palpar allí lo que ocurrió en la frontera colombo-venezolana. ¡Disparos! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Hágale, hágale, hágale, hágale! ¡Agáchese, agáchese, agáchese! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Están acá cerca! ¡Están aquí, weón! ¡Mira aquí! Marica, eso fusil, marica. Hágale, hágale. El que pueda.
Sigan. Por otro lado, detenida venezolana que planificó el asesinato de la mujer que la ayudó en Colombia. Siguen haciendo estragos, siguen dejando la imagen en el piso algunos venezolanos. En otra noticia política, Henry Falcón criticó que Maduro le ofreciera un cargo diplomático. Como podrán observar en los tweets, Henry Falcón expresa que le había ofrecido a Nicolás Maduro el cargo de embajador en Colombia. Y él mismo le contesta, hay que estar loco para formar parte del gobierno nacional chimbo que está acabando con el país. Nicolás Maduro me ataca porque sabe que lo vamos a derrotar. Esto nosotros sabemos que esta gente del mismo charco y que lo están haciendo para generar publicidad. Así que estén atentos, no se dejen engañar, mi gente. Bueno, aunque como dije antes, este fue el que salió electo en las primarias y tocó. Primero fue México, luego Perú, ahora también España ha declarado persona no grata al embajador de Corea del Norte en su territorio. ¿Sí? Y debido a eso, pues Donald Trump también anuncia que Estados Unidos sancionará a las empresas que negocien con Corea del Norte. Entonces, así están las cosas. Hasta aquí las noticias con Filósofo 777. Si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que le des like y que compartas la información de lo que está pasando en Venezuela y el mundo, de las noticias más resaltantes del día 21 de septiembre. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Que Dios me los bendiga y sobre todo, se les quiere mucho. ¡Ánimo!